Welcome back, everyone. Bienvenidos otra vez a todos. Y antes de proceder, permítanme recordarles que estamos ofreciendo interpretación simultánea al inglés, español y portugués para tanto las personas en vivo como las personas en línea. Así que por favor seleccionen el idioma que mejor les convenga la interpretación. Aprender tanto del éxito como del fracaso en el desarrollo internacional es crítico para el progreso. El éxito una cultura de continuo aprendizaje y finalmente mejora la eficacia y el impacto de los esfuerzos de desarrollo en el mundo. Hoy estamos privilegiados de tener un panel de grandes expertos que no solamente celebran el éxito, sino también recogen lecciones valiosísimas para sus encuentros con sus fallas y sus desafíos. Están aquí para impartir su riqueza de experiencias. Dirigiendo esto tenemos al moderador Ferdinando Regalía, gerente del sector social en el BID. Nos acompaña un grupo fenomenal, incluido a Ether Wong, ejecutivo en la Bill and Melinda Gates Foundation, Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Emma Iriarte, secretaria ejecutiva de la Iniciativa de Salud de Metroamérica en el BID, y Carolina González Velosa, ejecutiva o especialista de mercados laborales en el BID. Vamos a darle una cálida bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias a todos ustedes y buenos días. Mi combinación de idiomas para ahí, así que estaremos en inglés. Lo vamos a dirigir un poco más en inglés y un poquito en español. Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes, aquí en el auditorio, pero también con nuestro público en línea. Así que yo no soy una persona que ve mucha televisión, pero no sé si ustedes alguna vez han visto la serie de Netflix Atípico, que ustedes en la sala han visto. Yo la vi porque tengo adolescentes y ellos conocen a un personaje que se llama Sam, que es un chico de 18 años del espectro ulterior, y él cuenta la historia de una búsqueda de independencia y amor. Pero Zen también tiene un gran sueño. Quiere ir a la Antártida algún día, que por cierto es mi sueño también. Y él estudia todas las expediciones históricas a la Antártida y llega a la conclusión de algo que pienso que no solamente es muy cierto para una gran expedición, sino que también es muy cierto para nuestros programas y proyectos. Y también para nuestro proyecto de vida, al menos la mía. La verdad es que no hay ninguna expedición que ocurre tal como se programó. Nada sucede exactamente idéntico a como tenemos planeado. Hay éxitos, hay obstáculos, hay fracasos. Y yo creo que el gran desafío para todos nosotros en realidad es aprender de esos obstáculos y fracasos y convertirlos en éxitos. Y eso no es fácil, eso lo sabemos todos. Para hablar de estos temas hoy, y son temas sensibles, rara vez hablamos de fracasos como tal. Algunos de los panelistas están un poco nerviosos, yo también lo estoy, de paso. Tenemos a 4 distinguidos panelistas que vienen de diferentes ámbitos de vida. Tenemos a un líder del sector público, un gran representante de una de las principales fundaciones del mundo, Ethan, y 2 especialistas del BID que trabajan en 2 sectores importantes, salud y protección social y mercados laborales. Quiero establecer unas reglas del juego y yo me mantendré silencioso. Ustedes serán quienes hablarán. Y voy a hacer una pregunta siempre para todos y espero que se ofrezcan de voluntarios. El primero que alce la mano responde la pregunta, pero también siéntanse en libertad de agregar a lo que han dicho los otros panelistas en el idioma en que ustedes deseen, y también siéntanse en libertad, si no están de acuerdo con lo que dijo el otro panelista, intervenir y decirlo.
Así que voy a comenzar con la primera pregunta. Comencemos a hablar del fracaso. ¿Qué significa el fracaso en sus organizaciones o en las iniciativas que han dirigido? ¿Quién es el primero que se atreve a responder? A ver, Ethan. Bueno, Warren Buffett, un cofiduciario y benefactor de la Fundación de Gates, que hizo una contribución muy importante al trabajo de la organización hace algunos años. Y en varias oportunidades en su historia, él ha venido a compartir cuáles son sus expectativas, sus orientaciones, que se alinean con las de Bill y Melinda en cuanto a cómo debería ser la organización. Y sus palabras, y las transmite muy bien, dijo que el trabajo de la Fundación de Gates es luchar por las cercas, dijo él. Lo que quería decir es que tiene que atacar algunos de los grandes desafíos del mundo. Y lo que significa eso realmente es que si tiene éxito la mayoría de las veces, probablemente no está escogiendo los problemas que son. Así que la expectativa al comenzar es que tienen que haber fracasos y que el fracaso, no es que voy a decir que no sea controversial o a veces que nos aterrorice, pero es la base prácticamente de lo que estamos haciendo, que me lleva a la otra cosa de la organización, que es que hay que aprender que es en sí un cierto éxito. Si no logramos los resultados esperados, para muchos es considerado un fracaso. Pero si uno aprende gracias a esa experiencia, entonces uno llega más cerca al objetivo. Yo diría que el fracaso en la organización tiene más que ver con aprender de la experiencia, tanto de la inversión y el trabajo que hacemos, así como de lo que está ocurriendo en el terreno. Eso no es aceptable si no se aprende. Gracias, Ethan. Yo creo... I'm going to speak. Como quieras. Sí, gracias. La definición, después de 10 años de trabajar en Salud Mesoamérica, que es una iniciativa basada con un modelo basado en resultados en 8 países, con mucha complejidad, 8 países, 4 donantes, el banco como administrador, agendas, motivaciones, objetivos, muy complejo ponerse de acuerdo. Y estábamos en San Nicolás, Honduras, en una montaña de Honduras, discutiendo los problemas, y don Rogelio, un trabajador comunitario, dijo en un momento después de la discusión, bueno, yo no necesito que venga el Banco Interamericano aquí a decirme cuáles son los problemas y cómo los voy a resolver. Eso fue un abreojos para todos nosotros en aquel momento, recordando que el tema del fracaso en esta iniciativa, y puedo decir fracasos sucesivos al inicio, cuando empezamos, tenía que ver con cuando no escuchamos a nuestras contrapartes, a los países que es a quienes servimos en sus necesidades. Cuando no escuchamos a las personas a las que vamos a servir y creemos que, porque como somos expertos o creemos ser expertos, creemos que conocemos tanto el problema como la solución. Sí. O cuando, porque queremos obtener resultados rápidos, no necesariamente, o buscamos las soluciones más fáciles, pero no necesariamente las más sostenibles. Esos son los fracasos que nosotros aprendimos en Salud Mesoamérica a solventar, a regresar a lo básico de qué es esto, que no necesariamente son cosas sofisticadas, es lo sencillo de poder empezar a entender, a escuchar a las personas que están cerca de los problemas y que saben. De hecho, hay que ayudarles un poco a que salga ese conocimiento. Sabiendo que íbamos a discutir fracaso, busqué la etimología de estas palabras. En español, que viene del latín, frangere, es estrellarse, es romperse. Inglés, failure, viene del viejo francés que es, te equivocaste en el camino, estuviste a punto de llegar a algo. Entonces, la definición para mí es que si tú escoges estrellarse y romperse, no hay nada más que hacer. Pero si escoges la otra definición, es que hicimos un camino, íbamos a llegar a algo y no pudimos llegar. De ahí lo que partimos es a pensar por qué, a dónde nos equivocamos, dónde perdimos el punto, dónde no dimos en el blanco. Y de ahí entonces viene toda la riqueza del aprendizaje para que la próxima vez lleguemos al camino. Muy bien.
Creo que Emma en el punto, porque precisamente al menos en los gobiernos, viniendo desde el sector público, el fracaso es algo de como el Voldemort de la gestión pública. No se habla del fracaso. Y precisamente... Estás en buena compañía. Sí, no se habla precisamente por esa noción del fracaso. El fracaso, al ser entendido como no cumplimos las metas, no cumplimos los resultados, en la gestión pública hablar del fracaso es reconocer algo que además tiene consecuencias en los entes de control, en las CIAs, políticamente. Y creo que ahí hay un sesgo en el sector público latinoamericano por no hablar del fracaso y por lo tanto no aprender del fracaso. Seguramente tendré un entendimiento mejor después de este panel, pero creo que hay dos razones que explican ese sesgo, digamos, latinoamericano de no aprender de los fracasos en la gestión pública. El primero, yo creo que lo decía ayer muy bien Carolina Trivelli, tiene que ver con nos preocupamos demasiado por el diseño, ponemos mucha atención al diseño y ponemos mucha atención a ver el impacto. Y olvidamos, creo yo, lo fundamental es la implementación. En América Latina, al menos en Colombia, claramente es como ya lo diseñé, los decretos siempre terminan, publíquese y cúmplase, como si eso fuera la parte sencilla. Esa es la parte difícil. Lo difícil es la implementación y tenemos un sesgo a no pensar en la implementación. La frase de Sam me recordaba también muchas de las frases de Peter Drucker, digamos, con relación a los objetivos estratégicos, a la planeación, y yo creo que tenemos que resignificar ese tema del fracaso, digamos, con que tiene que ver mucho más con el camino de la implementación y cómo aprender de esas cosas que no salieron como estaban planeadas. Si la gestión pública está llena de eso, si ya entendemos el fracaso como lo que no estaba planeado en esa expedición, pues estamos absolutamente llenos de fracasos, pero tenemos que resignificarlo para poder aprender. Y hay un segundo punto que creo que es muy importante y ligado al primero y tiene que ver con la forma en que se hace el control. No sé cómo en muchos de los países de América Latina es así, las contralorías, las auditorías. Es una visión que entiende el fracaso de la misma manera, que es estrellarse. Y por lo tanto, reconocer el fracaso tiene consecuencias fiscales, penales, disciplinarias, y eso genera unos incentivos a no entender, a no innovar y a no aprender de ese fracaso. Carolina, tu perspectiva. Sí, bueno, para no repetir un poco los puntos que ya he mencionado acá, quizás quiero enfatizar un reto que tenemos y es que a veces entendemos el fracaso como si fuera una categoría binaria. Este proyecto es un éxito y lo voy a hacer en toda América Latina. O este proyecto es un fracaso y no olvide, y mando esa idea para el, no sé, para el archivo. Y la verdad es que hay una cierta complejidad. Yo puedo tener, nosotros en nuestra organización nos enfocamos mucho en efectividad y tratamos de mirar impactos con respecto a contrafactuales. Pero uno puede tener proyectos que tienen excelentes impactos y ser muy ineficientes. O ser muy ineficientes comparados con otras alternativas más económicas. O podemos tener proyectos que fracasan en una dimensión, no sé, un proyecto de empleo joven que no genera empleo en los jóvenes y fracasa en eso, pero tal vez hace otras cosas importantes como reducir las tasas de embarazo adolescente. Al analizarlo desde una perspectiva más holística es bien importante, porque allí es donde están los aprendizajes y quizás pensando que íbamos a hablar de este tema me quiero referir a unos sesgos que tenemos a veces, ¿no? A veces nos enamoramos de, como hablamos con Laura, del proyecto y no del resultado, y tenemos a veces que desviarnos, y también podemos creer en un sesgo también como de optimismo, como si fuéramos unos misioneros sociales que tenemos la solución, ¿verdad? Y no necesariamente somos misioneros sociales que tenemos la solución, en realidad somos misioneros sociales que estamos persiguiendo una misión. Y esa solución puede ser mala. Allí quisiera solamente citar y ya para terminar, a un economista intelectual del desarrollo que es Albert Hirschman. Para los que no saben, se recomiendo, es un alemán que se enamoró de América Latina, pero pensó mucho sobre estos temas y decía mucho que cuando que el desarrollo en América Latina y en general en el mundo suele ser los hacedores de política pública, los hacedores de desarrollo solemos tener
poca noción sobre el lío en el que nos estamos metiendo. Estamos tal vez, entendemos que hay unos desafíos, pero quizás no sabemos lo retador que es el reto. Y como no sabemos muy bien lo retador que es el reto, nos metemos ahí un poco como kamikazes desinformados. Y eso, en el fondo, es positivo, porque gracias a que corremos esos riesgos, es que podemos crear. A esa idea de Albert Schirman la han tratado de analizar algunas personas, y no sé si sea una regularidad social, pero la verdad yo lo he visto suceder y es bastante esperanzador y debe ser celebrado porque sucede, ¿no? Nos enfrentamos a los obstáculos y allí es que aparece nuestro ingenio creativo y podemos innovar. Gracias. I want to just pick up a few. Quiero pasar a varias cosas que se mencionaron. Si quieren insistir, es posible que fracasen en algunos casos, pero aquí en realidad tenemos 4 profesionales que trabajan mucho con financiamiento para resultados, algo que ayer se mencionó mucho en todas las sesiones. El repasar algunas de las fronteras o superar algunas de las fronteras de la burocracia ambiental, por ejemplo. La sesión de hoy está enmarcada en un día en el que queremos hablar de los desafíos de ser la escala de servicios de calidad. Todos ustedes han tratado de llevar los servicios de calidad a escala, de ampliarlos. Quizá han encontrado reveses y fracasos, pero ¿qué ha sucedido? ¿Esas estrategias programáticas se detuvieron o aprendieron de estas? ¿Qué incorporaron realmente para poder lograr finalmente un nuevo resultado o un nuevo éxito? ¿Qué hicieron? ¿Y por qué no comenzamos esta vez al revés? Comencemos con Alfredo. Decir que fallamos muchísimo, digamos. Yo creo que tuvimos una serie de fallos. Y solo para que entiendan el contexto de los fallos, el gobierno de la ciudad de Bogotá arrancó el 1 de enero del 2020 y el 8 de marzo, 9 de marzo estábamos en una cuarentena general obligatoria. Bogotá perdió 1 millón de empleos, que fueron el 25% del total de los empleos de la ciudad de Bogotá en un lapso de 3 meses, digamos. Cambió toda la planeación, todo lo que decía el plan de gobierno, la campaña, digamos, cambió absolutamente todo y tener que reaccionar con muy poca información, con muy poco conocimiento de lo que estaba pasando, con una incertidumbre enorme y sin duda, digamos, eso cambió toda la planeación. En lo específico, el área que yo dirijo, la Secretaría de Desarrollo Económico, multiplicó, digamos, dada esa crisis económica, su presupuesto por 4 o 5, o sea, imagínense lo que significaba escalar los programas. Para que ustedes se hagan una idea, la agencia de empleo del distrito le ayudaba a conseguir trabajo a 2.000 personas al año en promedio y pasó a que en el 2022 55.000 personas consiguieran trabajo y en el primer semestre del 2023 48.000, digamos, se multiplicó por 27, pero tal vez me quisiera referir a que ahí nos tocó innovar, nos tocó ser arriesgados y tal vez la palabra sea intrépidos, tocó salir a buscar qué hacer, digamos, y yo creo que ahí nos topamos con el BID Lab en un diseño del programa de pago por resultados. Yo creo, nos lo ha dicho el BID, espero que sea verdad, que es el programa de pago por resultados más grande que se ha hecho en un país en desarrollo. Colombia tenía la fortuna de haber hecho 4 bonos de impacto social, tenía 7 u 8 años de aprendizaje, digamos, y yo creo que nos nutrimos de eso y nos ayudó a evitar un montón de errores. Pero yo ayer veía al profesor Kremer en su círculo de la innovación y yo decía, ojalá fuera testear, sí, hacer experimento y escalar, digamos. O sea, escalar es incluso más difícil que hacer el piloto. Buena parte de los fracasos del programa de pago por resultados de Bogotá, entendido como lo que no estaba planeado, fue resultado del escalamiento. O sea, el escalamiento cambia las condiciones iniciales del programa, del experimento, de cómo se hace, de con quién se hacen alianzas, de si los aliados van o no van, digamos, cambian todas las condiciones. La primera licitación que nosotros sacamos del programa de pago por resultados de Bogotá quedó desierta. Muchas de las condiciones del escalamiento no se reproducían. No es lo mismo hacerlo para 20.000 que para 1.000. No es lo mismo hacerlo en todo el país con 8 aliados que tenerlo que hacer en toda la ciudad en un año porque estábamos en pandemia. Entonces yo creo que digamos, entender que el escalamiento
impone unos elementos totalmente nuevos en el aprendizaje, por lo tanto en el fracaso y por lo tanto en el escalamiento. Y sobre cómo abordarlo, yo ahí creo que como cuando uno lo escala por primera vez también está entrando en un terreno totalmente nuevo. Yo creo que tenemos que entender que el hacer políticas públicas se aprende haciendo, digamos, como cualquier oficio. No, podemos tener todo el conocimiento y nos va a ser muy útil, pero existen los hacedores de política, hay que escuchar muchas veces, recurrir a su consejo, a su experiencia, a su intuición, digamos, no sé, eso puede sonar mal, digamos, para hablar de toma de decisiones basada en evidencia, pero creo que esa intuición del experto, del que ha hecho, del que sabe hacer, del que sabe cuáles son los fracasos y las cosas que uno puede esperar, es información que tenemos que usar muchísimo más, que tenemos que meterlo al set de instrumentos de políticas públicas. Y yo creo que pudimos sortear esos fracasos, esos cambios, porque tuvimos una set de expertos del BID, del programa CIPSCO, de la cooperación y del equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, que eran unos hacedores de políticas públicas y que habían hecho políticas públicas en el pasado. Me parece que ese conocimiento práctico hay que documentarlo mucho más y tenerlo mucho más presente en esa gestión del fracaso. Así es, el tema de la documentación también salió en el panel anterior, el tema de Implementation Research es un tema realmente clave. Y esto muchas veces lo hemos discutido. Con Salud Mesoamérica. Emma. Con Salud, a mí me gustaría colocar ahorita, siguiendo tu hilo de los financiamientos basados en resultados. Salud Mesoamérica como les decía, es una iniciativa que se basa en un modelo de financiamiento basado en resultados. O sea, que hay que establecer metas con los países a nivel de resultados, no de producción, no de productos, sino que de resultados en salud. Y en el transcurso entonces de 8 años hicimos 3 negociaciones de metas. En la primera negociación de metas, porque imagínense que esto fue en el 2011, un concepto nuevo, porque empezó como un programa a escala en 8 países de una vez para el 20% más pobre. Ese concepto era muy nuevo y como vos decías, así como que todos dijimos vamos a hacer esto, los países y nosotros como que sabíamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Y no es lo mismo planificar por resultados que planificar por presupuesto y por actividades y por intervenciones. Vamos a la negociación, pasamos las rondas de negociaciones y después de la negociación empezamos a escuchar comentarios en los países. Que esa negociación es injusta, cuando pasó el tiempo y empezamos a implementar lo difícil que era para llegar al resultado. Que la negociación fue injusta, que esto, que lo otro, y entonces nosotros convocamos a reuniones para entender el proceso. Porque todos estábamos satisfechos con las metas que establecimos, eran buenas metas, pero algo no estaba bien en el proceso. ¿Qué pasó? Utilizamos unas historias, ese del hacer sentido, sense making, para que todas las personas, y se recolectaron más de 1.500 en todos los países, para que pudieran expresar sus opiniones y sus sentimientos con ese proceso. ¿Qué descubrimos? Y de nosotros mismos también, que fuimos como 2 bandos, ¿sí? El BID iba bien armado con todos sus análisis de ver cuál era el mínimo y cuál era el máximo, si tú recuerdas, ¿eh? Y los países buscando su información, cómo prepararse para ver, a ir a lo más bajo unos, otros a ir a lo más alto pensando que podían hacer todo, y era esa tensión entre el mínimo y el máximo para las metas de resultado. Luego, además de que fuimos en bandos, la información era totalmente asimétrica, nosotros estábamos más preparados que los países, no tenían información completa, y una de las historias se llamaba negociación a ciegas, de la viceministra de Salud de Honduras. Ella tenía en sus papeles, con su equipo al lado, que el país tenía 80% de cumplimiento de calidad en manejo de complicaciones obstétricas. ¿Cómo evitar que una mujer se muera por un embarazo, por un parto? ¿Verdad? Y cuando negociamos y nosotros empujamos por el 85%, dijo, acepto. Todo el equipo aceptamos, porque en su mente ella dijo, ya ganamos este indicador. ¿Sí? Cuando viene la discusión de la línea base, y la línea base era externa, y se midieron los criterios de calidad, ninguno de los 8 países pasó del 10%. No es lo mismo remontarse de 10 a 85, ¿verdad?, que de 80 a 85. Y esto lo comento porque ella siempre dio autorización de contar esta historia.
¿Qué significó eso? Después de esas historias tuvimos procesos de análisis con los países, con los equipos en cada nivel, para ver cómo era que podíamos hacer eso. Resultado en corto. Las siguientes 2 negociaciones de meta fueron exitosas. ¿Qué cambió después de ese análisis con los países y nosotros? 1, hombres, estamos trabajando para el mismo objetivo todos. 2, no somos 2 equipos diferentes. El banco tiene un rol que es el de apoyar a los países, somos un mismo equipo, pero hay que echarle ganas, no solamente de venir a pedir cuentas, sino que de trabajar con ellos. 3, tenemos que estar pendientes de la implementación y el proceso, porque si solo establecemos las metas, no puede ser una cosa de ganar-perder, es un asunto de ganar-ganar porque estamos por el mismo objetivo. Y 4, era muy importante que en la estimación de metas también hicimos discusión de qué falta para cubrir esa meta. No separadas esas discusiones, sino en base a la meta. De más está decirles que las 2 siguientes negociaciones de meta fueron duras, porque ya se imaginan que sí, está el prestigio, el dinero, la inversión, bueno, todo incluido ahí para si se ganan o no los resultados y además hay un incentivo que se paga. Claro que fue difícil, pero fue más transparente, pero fue más consensuado, pero fue más apropiado por cada uno de nosotros. Entonces, financiamiento basado en resultados, en nuestra experiencia, se puede hacer, pero no se puede hacer como siempre se hace. Hay que meter las manos y estar con los implementadores paso a paso para poder hacerlo. Let me get here the perspective of ¿Quieres darnos la perspectiva del financista, del financiador? Porque la Fundación de Gates es un financiador, es un configurador de mercado, si se quiere, pero ustedes no ejecutan programas. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, yo quería compartir una historia con ustedes de el programa hecho a escala más grande en el que yo trabajaba en la Fundación, que fue un esfuerzo reunir a algunos de los grandes socios de desarrollo y multilaterales y organizaciones a la mesa para desarrollar y alinear nuestras guías técnicas y normativas en un proyecto realmente complicado. Finalmente, el proyecto logró éxitos muy importantes y contribuyó a muchos programas de salud entre muchos países del mundo, pero enfrentó muchos desafíos que me llaman la atención porque se comparan a lo que tuvieron la experiencia de Emma. Hay varios fracasos a lo largo del camino que sufrimos también. El primero fue que era muy ineficiente. Quizá todo tomó 2 veces el tiempo planeado y 2 veces los recursos probablemente, sean esfuerzos o fondos, mucho más de lo que debería haber sido. Fue una carga enorme sobre las relaciones. Las tensiones eran enormes entre las diferentes organizaciones que trabajaban juntas para lograr este proyecto. Probablemente creó muchas cicatrices, pero tuvo un costo de oportunidad enorme. Había una ventana de políticas, y me gustaría que se mencionara esto, pero había una ventana de políticas que se abrió en donde pudimos avanzar con una agenda. Tuvimos la oportunidad de avanzar con esta agenda. Y se lograron muchas cosas, pero probablemente quedó mucho valor sobre la mesa porque tomó mucho tiempo y por la cantidad de conflicto que existió para lograr el trabajo. Pero el problema básico, la raíz del problema tenía que ver con esta visión compartida, con la meta, la cantidad de alineación que existía entre todos los aliados que estaban a la mesa para tratar de lograr este trabajo y cómo entendían ellos lo que colectivamente estaban tratando de hacer. Y a un nivel más alto, la meta, todos estaban claros en cuanto a la meta, pero cuando se reducía a las cosas más específicas, cosa que no se hizo al comienzo, quizá no tan bien como debería haberse hizo, empezaban a ver las divergencias en lo que todos pensaban alrededor de la mesa y qué creían era el propósito de este trabajo y cómo podría ser significativo. Hubo momentos en que la asociación había estado trabajando de manera complementaria y había habido cierta competencia, lo que plantea enormes desafíos. Y todo esto fue el resultado de una visión desalineada de lo que queríamos lograr.
Así es que hay varias lecciones que yo puedo sacar de esto y después de analizarlo durante varios años en que sucedió para superar los desafíos que vimos. Una tenía que ver con participación e interacción de organizaciones y de liderazgo de estas organizaciones de alto nivel. Su participación en dar órdenes, dictar órdenes a todo el personal que estaba trabajando en estas cuestiones sobre sus expectativas. Y esa presión de la parte de arriba de esa alta administración ayudó a aclarar las cuestiones, dando los papeles y responsabilidades sobre lo que tú decías, quién tiene qué tarea, quién tiene qué trabajo, y encontrar planes de trabajo comunes y transparencia, logrando que todos rindamos cuentas. Y creo que lo último es ser muy realistas sobre qué tipo de colaboración se puede lograr. ¿O qué puede lograr esa colaboración cuando hay cierta desalineación entre los socios? Creo que fue otra lección importante que podemos derivar de esta experiencia. Gracias, Ethan. Y ahora quiero adentrarme en más detalle a un tema muy importante que es aumentar a escala el programa, considerando todos los aspectos que se requieren para poder lograr un impacto. Y eso tiene que ver con inclusividad en el diseño, así como inclusividad en la ejecución. En el BID nos enfocamos mucho en género y diversidad, en alinear los dos. Pero aún debo decir que en la fase de diseño, a veces fallamos al no centrarnos en esos temas, en esas dimensiones de género y diversidad, con enorme profundidad, y eso puede ser un obstáculo para poder de verdad alcanzar resultados. Así es que en su experiencia quisiera que me den una respuesta franca. ¿Cuándo no consideraron esos aspectos en su diseño y fallaron y tuvieron que enfrentar retrocesos? ¿Cómo ajustan el diseño para poder realmente ampliar servicios para todos? Y no solamente para algunos. Y voy a empezar primero con Carolina y después con Alfredo. Te voy a dar un ejemplo de género. En América Latina, como todos saben, aquí tenemos a Caridad, la pandemia afectó durísimo el mercado laboral, especialmente a las mujeres. Fue muy desproporcionado el impacto en el empleo femenino. Entonces, en ese momento se puso de moda el tema de mujeres y mercado laboral. Y el funcionario público, con sus buenas intenciones, decide y se acerca un montón al banco, ¿cierto? A decir, quiere un programa de empleo de mujeres. Tuvimos discusiones. Tuvimos discusiones. Es muy natural esa intención, ¿verdad? Pero resulta que en el mercado laboral, el outcome, el resultado que uno persigue, es un resultado privado. Es un resultado de un empresario que decide o no contratar a una mujer. O es un resultado de un trabajador independiente que decide o no cotizar a la seguridad social, pero es un resultado que está por fuera del ámbito del gobierno. El resultado que yo persigo tradicionalmente es privado, y si yo no tengo en cuenta esos incentivos privados, mis buenas intenciones no van a servir para nada. Entonces tuvimos discusiones al respecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor que hay? Y la evidencia en eso es bastante interesante y podemos aprender de fracasos al respecto. Si hacemos un programa solo de empleo de mujeres, pues los incentivos de los empresarios van a ser a ir a aquellos, van a ser los de aquellos sectores que son altamente feminizados, servicios de belleza, y terminamos contribuyendo más a la segregación de género, que es uno de los problemas fundamentales que hay al final en las brechas de género en el mercado laboral que queremos sortear. Entonces tiene mucho más sentido trabajar en el entorno y además el programa y en cerrar las brechas de acceso. Entonces, en el caso específico de empleo femenino, bueno, la conversación es más amplia. Hay distintos frentes en los que uno debe trabajar. El primero de ellos le podemos llamar #ClaudiaGoldin. Hay problemas del mercado laboral que suceden por fuera del mercado laboral porque no tenemos servicios de cuidado infantil. Entonces, ese era un tema que en Bogotá está bastante bien manejado y
trabajar en ese sentido era más importante incluso que tener un programa de empleo de mujeres. Luego está el tema de las regulaciones, por supuesto, de tener mucho cuidado con la manera como algunos incentivos estuvieran pudiendo desestimular la contratación de mujeres, pero el programa mismo de pago por resultados se podía prestar para tener unas mejores propiedades de diseño y entre otras pagando por resultados en empleo femenino para que los prestadores de servicio hicieran la tarea adicional de buscar empleo para mujeres, que era lo que era especialmente difícil para ellos. Eso fue lo que hizo Bogotá. Y también, y allí quisiera también mencionar un trabajo que hicimos al que le tengo cariño porque está inspirado en un estudio que hicieron en el equipo de género del banco y que informó política pública para inclusión de mujeres, y es lo que tiene que ver con el proceso mismo de contratación. Hay evidencia de que las vacantes mismas, cuando se denominan con lenguaje no inclusivo, pueden reducir hasta en 40% la probabilidad de que una mujer aplique. Entonces, si uno trabaja con tecnología para corregir ese lenguaje inclusivo que dice necesito ingeniero y trata de que diga necesito ingeniero o ingeniera, se puede corregir con tecnología. Y esos detalles más micro terminan siendo más valiosos que tener un programa solo de mujeres, porque nivelamos la cancha, logramos acceso universal, pero traemos las mejores vacantes hacia las mujeres, no solamente las vacantes que están ya feminizadas. Alfredo, ha sido llamado en causa. Sí. No, fue una conversación muy interesante porque la pandemia aceleró todas las desigualdades que tenía la región y en el mercado laboral muy particularmente la de los jóvenes y la de las mujeres. Nosotros salimos a reaccionar, por ejemplo, en el caso de las mujeres recurrimos al esquema de pago por resultados. Lo que terminamos haciendo después de muchas discusiones con Carolina fue que lo que hacíamos es que el incentivo al operador del servicio de empleo pagaba más si lograba conseguirle un empleo formal a una mujer que si era hombre, pero no cerrábamos el programa a mujeres. Y en el caso de jóvenes, porque el problema era de naturaleza distinta, lo que hicimos fue que creamos un programa de incentivos a las empresas para que recontrataran o volvieran a formalizar empleo juvenil. Pero incluso en un diseño que uno podría decir fue inclusivo, empezaron a aparecer un montón de otras poblaciones que no eran tan numerosas, pero que estaban igual o más excluidas que los jóvenes y las mujeres. Entonces, ¿por qué mayores de 50 años? Población perteneciente a grupos étnicos, personas con discapacidad y tal vez el caso que encontramos, migrantes. Todos con problemas de acceso al mercado laboral formal. El mercado laboral formal, al menos en el caso de Bogotá, le funciona a hombres entre 18 y 50 años. Ojalá que no tenga muchos rasgos poblacionales porque ya empieza a fallar el mercado laboral. Y arrancar en la inclusión te hace tener que profundizar en la inclusión. Terminamos identificando 19 grupos poblacionales, tal vez los más excluidos, por ejemplo, las personas trans. Y es un camino. Yo creo que entrar en el proceso inclusivo lleva a tener que ser cada vez más inclusivo y las políticas públicas no tienen de otra. Muy bien. Realmente es un camino, pero realmente impresionante lo que lograron en la ciudad de Bogotá. Emma, la iniciativa tiene y opera en territorios con alta diversidad. Sí, con poblaciones indígenas y afrodescendientes más pobres en los 8 países, 20% más pobres. Cuando llegamos a Chiapas, iniciando el programa, iniciando la iniciativa, entramos en una zona donde estaba una red de servicios de centros de salud, puestos y un hospital. En ese hospital había un ala que era dedicada a parto institucional, dedicada especialmente a las poblaciones indígenas. Estamos hablando que ahí que son más de ¿cuántos? 42 idiomas, ya no me acuerdo, pero por ahí andan cerca de 50, y diferentes poblaciones que atendía esta zona. Esta ala dedicada para poblaciones indígenas tenía algunas diferencias. Tenía una silla en lugar de una camilla donde tener bebés, sino que la gente se sienta ahí, las mujeres, ¿verdad? Para el esfuerzo que significa la labor de parto. Podían entrar con su familiar de su deseo, podían tomar bebidas de hierbas que preparaban y había afuera en el patio una especie como de sauna hecho de lodo, ¿verdad?
de adobe, como de adobe, donde iban ellas con las abuelas y las mamás y todas las mujeres, incluida la embarazada en parto, en labor, como un sauna. Y un lugar que debía atender entre 10 y 12 partos diarios, atendían 1 o 2 partos semanales. ¿Por qué? Cuando empezamos a investigar por qué, eso no lo empezamos nosotros, ¿eh? Cuando empezamos a investigar por qué y a ver los documentos y a ver los diseños y el pensamiento, consideraron todas las opiniones, que eran estas que les digo, que hacen una diferencia de adaptación cultural de servicios, pero no el color de la pared, que era blanco. Y para muchas de las personas de estas comunidades, el blanco es un color de muerte. Entonces, en un proceso de vida, nadie va a querer entrar a un lugar donde está pintado de blanco. Una pequeña cosa que parece pequeña, pero que es transformacional y que botó por el suelo el objetivo de que llegaran a que no tuvieran su parto en casa. ¿Qué significó para nosotros esto? En primer lugar, que es muy importante aprender no solo de los fracasos nuestros, sino que de otros. Porque cuando aprendes de fracasos de otros, y por eso hay que estar uno ojo al pollo, para ver dónde están cosechándose fracasos importantes a nivel no de la región, sino del mundo, para aprender de estos. Ahí nosotros evitamos ineficiencia, ¿sí? Pero también aprendimos otra cosa y que nos costó muchos años ponerla en práctica. Y es que esto de la interculturalidad y la adaptación cultural de servicios y el desarrollo con identidad no es un tema solo de sentarnos a platicar y escuchar las opiniones. Es que hay ciencia ahí también. Y una ciencia que tiene que ayudarnos a entender cómo las personas entienden la enfermedad, que no todos tenemos la misma percepción dependiendo de dónde venimos ni el mismo entendimiento. En Honduras, ahorita que estamos con malaria, con este mismo esquema, los garífunas en el norte de Honduras, hasta ahora que hemos conversado y que comprenden el concepto de que el parásito se va al hígado, están preocupados por eso. Antes no estaban preocupados tanto por la malaria, ¿sí? Porque hay medicamento y se cura. Pero ahorita que saben que se va al hígado, están preocupados de buscar atención rápida. ¿Por qué? Porque para ellos, en su cultura, el hígado es el equivalente de nuestro corazón, diciendo que ahí están todos los sentimientos y las emociones. Entonces, nosotros nos tomó años, colegas, años, llegar a estructurar, entre comillas, cómo hacer eso. ¿Cuál es la ciencia atrás de eso, pero cuál es el arte también? Y hasta ahora que estamos en IREM, que es la de malaria, que nació con los aprendizajes de Salud Mesoamérica, es que tenemos eso bien estructurado. En Salud Mesoamérica fuimos aprendiendo en la marcha, implementando, porque no se puede parar uno, ¿verdad? Y entonces cometimos, creo yo, muchos más errores que los que estamos cometiendo ahora. Pero creo que estas 2 enseñanzas importantísimas para nosotros fue el tema de la ciencia, no es un tema de anécdota, ¿verdad? Hay que llevar esto en serio para entender bien. Es un tema de cosmogonía, es un tema de que realmente somos todos diferentes y tenemos diferentes maneras de entender las cosas vitales de nuestra vida. I want to start the last. Yo quiero empezar con esta última vuelta de preguntas para que ustedes compartan toda esta experiencia introspectiva del pasado, todas estas experiencias de aprendizaje, ajustarse. Todo tarda tiempo para llegar a resultados y productos. ¿Cómo promovemos una cultura de aprendizaje? Y empecemos con Ethan. ¿Y cómo lo ven ustedes en su organización, Ethan? ¿Cómo estableces una cultura de aprendizaje de retrocesos? Probablemente hay 3 cosas que yo diría para esto. En primer lugar, y creo que lo más importante, es eliminar los estigmas del fracaso. Es una palabra que suena como grosería, es una mala palabra, y creo que tenemos que reivindicarla. En muchas organizaciones es algo tóxico y realmente tiene consecuencias negativas y duraderas para gente en organizaciones a quienes se les designa con un título como esto. Así es que tenemos que reenmarcarlo como algo muy diferente. Necesitamos reenmarcarlo en el contexto de ser una organización para el aprendizaje,
En mi experiencia y con todas las organizaciones con las que he trabajado en todos estos años de la Fundación Gates, que no es mucho, las que sobresalen por encima de otros no son necesariamente aquellas que encabezan un tema X o en geografía Y, sino que son realmente aquellas que representan una organización de aprendizaje, aquellos que tienen procesos y culturas muy reales para probar cosas y rápidamente aprender de ellas. Y hay una humildad que está involucrada en todo ello. Creo que estas organizaciones que piensan de esta manera están mucho más adelantadas que sus pares y avanzarán mucho más rápidamente que otros. Y una última cosa, y lo dije antes, empieza hasta arriba. Creo que los ejecutivos, los gerentes, los donantes realmente tienen que enmarcar la conversación sobre qué expectativas tenemos, qué significa el éxito, y no enmarcar el éxito simplemente como llegar a cierta cobertura o cierta calidad necesariamente, sino que tenemos buenas ideas y las estamos poniendo a pruebas y aprendiendo a través de ese proceso. Gracias, Ethan. Sí, Alfredo. Yo creo que, y muy de acuerdo con Ethan, poniendo el foco en el camino de la implementación, yo creo que poniendo el tema del fracaso como lo que no está planeado en la expedición es súper importante, y eso tiene que ajustar la cultura del control y de los entes de control, digamos. Dos, yo creo que hay un tema de alineación de incentivos, esa alineación de incentivos en dos ámbitos. Al interior de los equipos de trabajo pensamos poco en los incentivos de los distintos equipos de trabajo que hacen la implementación, y la alineación de los incentivos con los aliados. Sin aliados no vamos a lograr avanzar en esos aprendizajes, y eso tiene que ver con todos los stakeholders de los programas. Y hay una cosa sin duda, muy de acuerdo con Ethan, el apoyo en lo público, el apoyo político al más alto nivel. Sin el apoyo político al más alto nivel, y en eso no podemos evitar que eso es los políticos y la democracia, eso no lo vamos a poder obviar. Si al más alto nivel no hay esa incentivo del aprendizaje, ese respeto por la evidencia, ese mensaje, el resto creo que va a ser más difícil. Los champions la van a tener mucho más difícil. Claramente. Carolina y Can I come in really quickly? Because the point about aligning incentives. Quiero comentar, la cuestión de alinear los incentivos importa mucho, es algo que ha surgido varias veces ya ahora, pero en los años en los que hemos trabajado juntos en la salud mesoamericana y en esa iniciativa, ha habido lecciones que han surgido de eso, que tomó por sorpresa la Fundación Gates. Para los que están familiarizados con eso, es un plan de financiación basado en resultados, así es que es un incentivo monetario alineado con el alcanzar objetivos específicos. Y en nuestra hipótesis de entrada era que ese incentivo financiero iba a ser utilizado para motivar el alcanzar ese objetivo, esa meta. Y lo que aprendimos al interactuar con los países y con el liderazgo del banco, con el paso de los años, y recuerdo que hace unos años tuvimos una conferencia con los países y preguntamos si pudieran retener uno o dos elementos de esta iniciativa para el futuro, ¿cuáles serían? Y yo estaba listo para oír sobre la adicionalidad de los recursos. Y el mensaje que se planteó y que estaba alineado con muchos otros era la importancia de la medición. Y eso, de hecho, fue lo último que yo esperaba, porque en nuestro sector la medición puede ser utilizada para avergonzar o señalar, pero lo que hemos encontrado con la experiencia es que la medición nos ayuda a tener claros los resultados, las metas que estamos buscando, y darles la información necesaria para lograr esas mejorías. Así es que nos alejamos de esa experiencia. Y una de las lecciones más importantes era alinear incentivos, que no significa necesariamente algo financiero, un incentivo financiero. Es simplemente dar claridad a qué significa el éxito, con precisión suficiente para que la gente lo apoye y encuentre el papel que debe desempeñar para lograrlo. Y ese fue un gran aprendizaje para nosotros con esa experiencia. Esto ya Gracias, overruled. Un minuto, Emma. Sí. ¿Recuerdan que les dije que los países tenían solo menos de 10% de calidad en complicaciones obstétricas? ¿Sí? Miren, cuando discutimos con los países todo esto, eso fue, no les miento, hubo hasta llanto en algunos de los equipos. Un proceso de duelo, negación primero, ira, desesperación, negociación y luego aceptación. Pasamos por eso ellos y nosotros, ¿eh? Porque es muy duro ver que después de muchos años de trabajo,
cuando ves cuáles son el baseline, la línea base con la que vas a empezar, es más baja de lo que creías. Y entonces ahí el tema fue cómo empezar, y nos costó como 1 año y medio que la gente empezara a tener confianza en hablar del problema. Porque era un tema de reporte, de transacción, de que hasta despedidos pueden haber con estos temas. 1 año y medio, colegas, hasta que pudimos obtener un ambiente de confianza para solucionar problemas. Y hablando de ese futuro, entonces yo diría la primera cosa. Odiaron la evaluación externa, se negaron a eso, pero esa era una de las pocas reglas no negociables y después la pidieron, porque era una manera de poder ir viendo realmente si iban avanzando o no. Entonces, para el futuro, lo que nosotros hemos visto que pasó en Salud Mesoamérica los 8 años previos es los equipos pequeños y grandes a nivel central usan data, información para tomar sus decisiones. Y la data no es pura porque se requiere arte para esto también, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando en segundo lugar de un contexto. No es lo mismo atender un parto en la región Atlántico Norte de Nicaragua que en el Sauce, en El Salvador, donde todo está bien conectado. Aunque el parto es el mismo y la atención es la misma. Entonces, si no está... En la tarjeta roja. Ah, perdón. Y entonces el último es, que un poco challenging you, ¿verdad? Es el tema de que el liderazgo de arriba sí, pero ojo, si no tenemos la fuerza de los equipos locales e intermedios pidiendo cuentas a los de arriba, esto tampoco funciona. Creo que es muy crítico que los equipos locales nos empoderemos, se empoderen para pedir cuentas al liderazgo de más alto nivel también. O sea, ambas cosas. Ya estás expulsada. Perdón. So we start with Empezamos entonces con la idea de la Antártida y de hecho poco a poco pude reservar un viaje a la Antártida y lo hicieron mis hijos y me invitaron. Y espero que mi hijo o mi hija me inviten a un viaje a la Antártida como sucedió en el programa. Telegráficamente, antes de poder abrir a preguntas y respuestas del público, ¿cuál es tu Antártica hoy? En mi caso es mucho más difícil porque a este gobierno le quedan 2 meses, 7 días, 13 horas, 27 minutos. Y el domingo son las elecciones. Entonces, la pregunta de la Antártica o de la perspectiva es muy particular. Yo creo que hay algo que Bogotá lo resumió en una frase y es poder construir sobre lo construido. Entender que tenemos que tener un propósito común de que se sigan mejorando los resultados, de que hay muchos logros y avances, pero también hay muchísimas cosas por mejorar. Yo creo que es la mejora continua y es entender que siempre se pueden también hacer las cosas mejor. Pero construir es muy difícil y destruir es muy fácil, como lo estamos viendo en general en la región y los populismos. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos a eso, o sea, no desfallecer por el construir sobre lo construido. Y el tema de continuidad que se habló también en el panel anterior. Que no hay reelección de alcaldes en Colombia. Toma tiempo construir. Carolina, 1 minuto. Mi Antártica es que no se derrita la Antártica. Entonces, esto, digamos, hace alusión al compromiso que tiene mi organización con el cambio climático. Y como somos el equipo social, quiero hacer una pequeña proselitismo sobre la importancia que tiene la agenda social, Ferdinando, para el cambio climático, capital humano, transición justa, seguridad social, para atender las metas de mitigación y adaptación. Y eso, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar trabajando en temas nuevos, urgentes y muy importantes, y que seguramente nos vamos a equivocar, con toda sinceridad, porque eso es lo que pasa cuando uno hace política pública en esas circunstancias. Entonces, pues nos tenemos que aprender de los fracasos, y aprender de los fracasos quiere decir mucho, creo que lo que se ha repetido en este panel, con una agenda, digamos, profunda, que entienda que hay distintas dimensiones y que todo es un proceso, y que no solamente nos podemos centrar en mirar necesariamente cierto tipo de instrumentos. Había pensado comentar, por ejemplo, sobre el hecho de que incluso la literatura académica no nos ayuda a pensar en los fracasos, porque la literatura académica hay sesgos de publicación. Si yo hago la tarea como Alfredo Bateman, que es una persona a la que le gusta hacer política pública basada en la evidencia, y voy a la literatura académica y digo
¿Qué programas tienen impacto? Pues voy a encontrar con mayor probabilidad los programas que tienen impacto, porque los programas que tienen impacto son los papers que se publican con mayor probabilidad. Incluso en la literatura académica hay un tabú, no solamente en el sector público. Allí el BID tiene un rol muy importante porque nosotros no tenemos necesariamente esa agenda y podemos documentar mucho más las lecciones, los fracasos, los procesos y va a ser una tarea mucho más desafiante ahora que estamos tratando también de integrarnos al tema ambiental de una manera más determinante, ¿no? Muchísimas gracias. Telegrama, 30 ok. segundos. Como dice el poeta Machado, caminante no se hace camino. ¿Cómo es? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muy poética. Eso es muy importante porque hay que ver el recorrido que hemos hecho, hay que pararse a reflexionar sobre lo que pasa y hay que ir hacia adelante. Y si no iniciamos camino, nunca vamos a hacer esa calle grande que es la que todos aspiramos para el desarrollo. Y el segundo tema para mí es que tenemos que aprender a fracasar. Porque si uno no aprende a fracasar, entonces tampoco aprende a reflexionar, tampoco aprende a buscar soluciones y tampoco aprende a volver a probar. Aprender a fracasar no es fácil, pero yo creo que una de las lecciones más grandes para mí de tantos años de vida en esto, pero sobre todo de Salud Mesoamérica, es la verdad de que hemos aprendido de todos, sin excepción, en los equipos locales, centrales y subnacionales. Y hay que hacerlo con alegría y con humildad. Porque otra vez, el tema de la falacia del experto es algo que nosotros tenemos que desaprender bastante. No solamente aquí, en muchas partes del mundo, ¿sí? La falacia del experto. Podemos aprender de todos y otra vez, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, así que vámonos a la Antártida. Gracias, Emma. And the last word, the fallacy of the founder. No. La última, la falacia del fundador o del financiador. Antártida para mi equipo, mirando hacia adelante, de hecho es replicar mucho de lo que la iniciativa Salud Mesoamérica ha descubierto. El último comentario que hiciste en nuestro intercambio, Emma, era contrastar la importancia de los altos niveles con lo que tiene que suceder localmente. Así es que en nuestra Antártida en lo que nos concentramos es cómo creamos culturas para mejorar y desempeño, cómo utilizamos datos para informar y guiar la toma de decisiones, cómo activamos cadenas de rendición de cuentas en ambas direcciones para que todos hagan que los líderes rindan cuentas para asegurar que los recursos están disponibles y los niveles bajos para que rindan cuentas de lo que están alcanzando. Nuestro trabajo hacia el futuro es capturar esto y transportarlo a otros lugares en el mundo. Muchas gracias. Y ya sabía que no iba a ser buen trabajo en atenernos al tiempo, pero creo que tenemos tiempo para un par de preguntas del público. Tenemos tiempo para 2 preguntas, Ferdinando, si estás de acuerdo. Y voy a decir hola, hasta la Patagonia están conectados ahí, así es que los saludo. Hola. 2 preguntas. La primera es para cualquiera de ustedes. Es de Nelson Zambrano. Los proyectos están basados en metas establecidas, en resultados y no en función de impactos, aún menos en la generación de evidencias. ¿Quién quisiera contestar? Who wants to answer this? Yo creo que eso es cierto para muchos de los proyectos en los que todos hemos participado, no importa la organización. Para nosotros con Salud Mesoamérica eso fue un ejercicio importante de reconocer que se necesitan tener resultados de diferente tipo en la vida de un proyecto, porque los equipos necesitan también ir sabiendo si van en track, ¿verdad? Si van a llegar a obtener los objetivos que se esperan. Nosotros en Salud Mesoamérica probamos y tenemos indicadores de cobertura, de calidad y de impacto, como por ejemplo la reducción de anemia, como por ejemplo saber a través de una medición de sangre si el niño que ha sido vacunado en realidad tiene la inmunidad, no solamente que dice que lo vacunaron, sino que si la vacuna estaba bien y llegó bien hasta la última montaña, hasta el último valle. Es importante que hayan de todo tipo, porque si solo estamos con los de impacto y no medimos nada más en intermedio, no vamos a saber si vamos llegando. Así que sí hay ejemplos con este tipo de indicadores y es importante que se complementen en la cadena de efecto.
No, muy corto tal vez porque sabemos presupuestar productos y no sabemos presupuestar o no conocemos el presupuesto de los resultados, digamos. Yo creo que en eso ayuda la información. Parte de tener programas basados en resultados es que orienta a todos los actores, no solo a los públicos, sino a los implementadores, saber cuánto cuesta el resultado. Los presupuestos son mucho más por producto que por resultado, creo que por un tema de que no sabemos el costeo de esos resultados. Yo solamente quiero agregar algo allí que es bien importante, y es que eso sí que se había visto después de errores y fracasos y procesos y muchas iteraciones en los programas de pago por resultados en empleo en Colombia. Y es que cuando empezó esto era, listo, vamos a hacer un programa de pago por resultados súper bonito, tal como dice la teoría. Ah, bueno, ahora dime tú, Ferdinando, ¿cuánto vale un empleo formal en Bogotá y cuánto vale un empleo formal de mujeres con discapacidad en un territorio apartado? No sé cuánto pagarle a no sé cuál es el precio de eso social. Yo puedo saber cuál es el costo, pero yo no necesariamente sé cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar y que además me va a generar el incentivo que yo necesito para cambiar el comportamiento del proveedor. Eso solamente se sabe después de hacerlo muchas veces y de equivocarse. Eso solamente se sabe después de iteraciones. Estas son reflexiones súper importantes. Y creo que un poco va también al tema que inicialmente mencionó Ethan, que tenemos que movernos hacia medición de outcome. Eso implica riesgos. Pero si quieres mover el envelope, tienes que ir por esta dirección. Sí. Tenemos una pregunta más, yo creo. Perfecto, Ferdinando. Pareciera que los fracasos compartidos en este panel tienen finales felices. ¿Deberíamos tener más apertura para compartir fracasos que no tienen finales felices también? Who wants to answer? Que yo sepa, no todo terminó tan feliz. Que yo sepa. Y no sé quién se ofrece a contestar. Yo creo que hay un tema que todavía nos falta resolver, y es en el caso específico de, por ejemplo, de empleo, y lo hablamos contigo, Emma, en algún momento, es la multisectorialidad. Eso no se ha resuelto. O sea, que necesitas atender, no sé, yo lo he visto pasar muy bien en chiquito, pero en escala, no. No tengo un final feliz así maravilloso para contarle, y lo estuve pensando mucho con Ferdinando en esta conversación, porque tú necesitas, en pequeños tú sí puedes decir, listo, entonces voy a atender, no sé, madres adolescentes, y así como decía Michael Kramer ayer, como si estuviéramos en Amazon, versión beta. Madres adolescentes, les doy salud, les doy empleo, les doy formación para el trabajo, les doy capital humano, les doy asistencia psicosocial, me quedo ahí en el programa, hago un RCT y doblo el ingreso laboral de las mujeres. Eso lo vi pasar y lo evaluamos nosotros en el banco. Pero escalar, estamos en el proceso de lograrlo, estamos apostando al financiamiento por resultados aquí con servidores públicos valientes como Alfredo, pero todavía no, pero estamos lográndolo, conversaciones con distintos gobiernos, Costa Rica, Colombia, Perú, pero no tenemos todavía un mensaje triunfal para dar. Espero que en un par de años lo logremos. Carolina. Someone wants to add to this? ¿Alguien que quiera agregar algo a esto o están bien? Hola. ¿Sabe que si hablamos en la comunidad de iniciativas, programas con financiamiento basado en resultados, hay un tema que nosotros lo hemos en el banco abrazado con mucha fuerza, y es que si queremos un resultado de este nivel, no podemos hacer seguimiento de qué es lo que financiamos. ¿Sí? No podemos hacer eso, porque lo que financiamos, que son insumos y esto, no es lo que va a ser el resultado final de que un niño no tenga anemia. Cuando hay temas de salud del niño, de alimentación, etcétera, etcétera, de agua. Entonces, la gran pregunta que no tenemos respuesta, y creo que nadie la tiene ahorita, pero que vale la pena la discusión, es cómo desde la cooperación, qué es lo que debe cambiar para que nosotros hagamos una milla extra en hacer alianzas, agendas, alineamiento de incentivos desde la cooperación también, para ayudar a un país a lograr un resultado que no es producto de lo que una cooperación puede financiar. Sí. Eso no es un final feliz, pero es un tema que yo creo que tenemos la responsabilidad de analizarlo. Además, el siguiente tema para mí es otro que tampoco tiene final feliz, es que
los únicos que rinden cuentas a nivel global son los países. Y la cooperación creo que no rendimos cuentas en ningún panel de discusión. Y eso es muy importante. Tenemos que empezar en los temas de petición y rendición de cuentas desde todas partes. No solo los países porque son los encargados de manejar un Estado y que tienen sus responsabilidades con los ciudadanos, sino que el análisis también de la petición de cuentas desde la cooperación y desde todos los que trabajamos en el desarrollo. I think we went, Creo que nos pasamos unos minutos gracias al público en línea y aquí. Yo quisiera invitarles a todos a que le demos un fuerte aplauso a Ethan, Carolina y a todos nuestros participantes y panelistas hoy. Gracias.